soy de nuevo yo, la bizarra Romina, con nuevas y brillantes ideas salidas de mi cabezota. Pues no demoramos más, comencemos. Pues ahora les hablaré, mis queridos amigos, sobre un tema que desde hace bastante tiempo me ha estado rondando en la maldita cabeza. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, pues los países fronterizos que colindan unos de otros, valga la redundancia, que, digámoslo así, no se llevan precisamente bien. De hecho, más bien como que chocan, se odian y quieren hacerse pedazos. Sí, de eso les voy a hablar. Y no es nada más un caso aislado en todo el mundo. No, son varios casos. De hecho, son 7 los que tengo enumerados. Y si no me creen, pues aquí se los tengo. Esto ya va a parecer hasta un mendigo top de Dross, pero vaya que, pues, órales. Con motivo del gran revuelo que causó la reciente salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, pues empezaré también por un viejo conflicto entre dos integrantes de la ya mencionada Unión Europea, que son Austria y Alemania. Y ciertamente es un conflicto añejo, se remonta a varios siglos atrás. ¿Y cómo está el asunto? Bueno, pues hagan de cuenta que los alemanes siempre han considerado a los austríacos como unas versiones depravadas, bastante ligeras y bastante bastardas, perdón por la expresión, de sí mismos, como si fueran algo así como hermanos menores de poca categoría. Por su parte, los austríacos siempre han pensado que los alemanes son unos parientes suyos, pero por demás apretados, rígidos, serios y que no tienen humor ni nada bueno que aportar. Aparte, desde la Primera Guerra Mundial, Austria, que se embarcó junto con Alemania como aliados, pues desde ese momento empezaron a tensarse todavía más sus relaciones, porque desde el momento en que Alemania firmó el Tratado de Versalles y perdieron definitivamente esa primera gran y desastrosa contienda, pues muchos territorios que habían sido de Austria se perdieron por el tratado y desde entonces comenzó a sonar fuerte la idea de que Austria dejara de ser una patria independiente y se anexionara a Irlanda, a Alemania. Cosa que se logró en el momento en que el desgraciado hijo de su chingada madre de Hitler puso un pie en la Cancillería de Berlín y se hizo el Führer. Bueno, no tanto, tardó un poco más de tiempo, pero pues el chiste es que quedó Austria anexada como provincia al Reich alemán y con trabajos volvieron a ser una república independiente. En la actualidad, los austriacos consideran que al haber sido anexionados fue una de las mayores humillaciones en su historia. Mucho más humillante que el que los golea Alemania en fútbol. Esa es la segunda mayor humillación. Pero nunca, bueno, no precisamente nunca, pero no se llevan bien. Hacen como que se toleran, pero en realidad se odian. Y es algo curioso teniendo en cuenta que ambas naciones hablan la misma lengua. Pero, ¿qué se puede decir? Siempre se van a llevar mal. Bueno,
Quizá no siempre, pero la mayor parte del tiempo se van a llevar mal. Ese es el problema. Fin del asunto. Otros países que no precisamente se llevan muy bien, que digamos, es Argentina y Brasil. ¿Por qué? Bueno, pues digámoslo así, es un conjunto de motivos, de razones muy similares a las que hacen que México y Estados Unidos no se lleven tan bien. Aunque eso se los explico más adelante. Las rivalidades entre ellos se han hecho más que evidentes, sobre todo en los ámbitos deportivos, particularmente en el fútbol, el juego universal por excelencia. Si lo recordarán, Argentina, durante la Copa Mundial de Brasil, se inventó hasta esa cancioncita de Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Bueno. Obviamente, esa melodía reinventada fue hecha para ridiculizar a los brasileños y que los argentinos los hicieran menos, haciéndoles creer que ellos eran los meros chingones del fútbol y que los brasileños solo eran segundones, poca cosa. El carácter de los argentinos, que hay que reconocerlo a veces, es algo muy especial, tampoco ha hecho que la relación entre ambos países mejores, porque hagan de cuenta que también los argentinos consideran poca cosa a la gente de Brasil, en especial porque hay mucho racismo todavía y piensan que la mayoría de la población negra de Brasil es asquerosa, delincuente y todos los epítetos negativos que le pueden endilgar a alguien que es negro. Y pues los brasileños no son dejados y ellos les han dado en lo que más les duele, el ego. Así pues, les han restregado a los argentinos en la cara que ellos, en cuanto a mundiales ganados, son superiores. Y eso sí, 5 contra 2 no es muy... es una diferencia muy obvia. Y además les han hecho ver que... que en realidad no son tan chingones, porque muchas cosas, en muchas otras cosas de las que ya no me acuerdo, simple y sencillamente son igual o mejores que Argentina. Pero si se va a resolver el conflicto, quién sabe, quién sabe. Ahora nos vamos un poco más lejos de lo habitual. ¿A dónde nos vamos? Ah, pues a China y a Japón. Porque aunque los separa una franja de mar, China y Japón se consideran países fronterizos. Y, ay Dios mío, qué mal se llevan. Las tensiones empezaron desde hace bastante tiempo, pero tuvieron su punto álgido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Bueno, pues digámoslo así, que los japoneses les pareció que los chinos eran muy buenos conejillos de indias y por ello tomaron a varios de ellos para hacer experimentos por demás sádicos en la unidad 731, donde, ay Dios mío, se cometía cada aberración en nombre de la ciencia. Aparte de eso, antes de que formalmente iniciara la Segunda Guerra Mundial, los japoneses incursionaron varias veces en territorio chino y perpetraron horribles matanzas que dejarían sin aliento a cualquiera. Y lo que a los chinos más les irrita es que hasta el momento los japoneses no solo han pedido disculpas, sino que hasta han negado que esas porquerías bélicas, tales genocidios, hayan existido.
Muchos hasta dicen, ni siquiera existió. Muchos de los jerarcas japoneses todavía siguen diciendo que no existió y que por lo tanto no deben de pedir disculpas. Y eso irritaría a cualquiera, díganme si no. Y más recientemente se han visto involucrados en rencillas ambos países por problemas de territorio en unas islas que los dos se disputan. Y va para largo, en serio. Vámonos un poco más cerca, a la India y a Pakistán, su vecino, que en realidad no debieron de ser vecinos porque ese territorio que actualmente ocupa Pakistán era en realidad parte del territorio de la India. ¿Y cómo estuvo la cosa? Bueno, después de que la India se independizara del Imperio Británico, muchos de los pobladores de religión musulmana pidieron desanexarse, separarse de la India, pues, y formar una propia nación, digo. El problema consistió en que la India no quería hacer eso en un principio, pero hubo tantas revueltas, tanto desmadre, que al final se separaron. Los musulmanes se fueron a lo que actualmente es Pakistán y los hindús siguieron en la India. Sin embargo, muchos grupos radicalistas islámicos han seguido en pugna todavía con la India por otros territorios que están en la frontera de ambas naciones. Y eso ha generado, Dios mío, atentados terroristas, asesinatos, y todas las aberraciones habidas y por haber. Es más, hasta miembros de la mafia han intervenido en ese conflicto para venderles armas a los separatistas islámicos. Y nunca se han puesto de acuerdo, no solo por motivos de religión, sino también por motivos de orgullo personal y patriótico. Y también va para largo. Y este es más difícil de solucionar. Este conflicto es más difícil de solucionar. Bueno, y ya que andábamos hablando de la India y Pakistán, nos devolvemos más para el lado este y llegamos de nuevo cerca de China, pero no precisamente en China, sino en otros países, en otras naciones hermanas que se llevan del asco. ¿Quiénes son? Fácil, de seguro lo han de haber escuchado ya. Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, y les digo, pasa casi lo mismo que con la India y Pakistán, porque en realidad eran un mismo país, eran Corea, pero una vez que empezaron a intervenir después de la Segunda Guerra Mundial, los regímenes comunistas de Mao Zedong de China y el régimen capitalista de Estados Unidos se involucraron en una cruenta guerra durante los años 50 que causó la división de un mismo país en dos facciones distintas. Una que sigue los preceptos socialistas, camarada, y otra que es de índole capitalista, que todos sabemos son Corea del Norte y Corea del Sur, respectivamente. Básicamente, en Corea del Norte ven a los de Corea del Sur como sus hermanos débiles, sus hermanos que sucumbieron fácil ante el capitalismo, comodines, débiles, poco confiables y que por ende son poca cosa, no como ellos forjados en el fragor de las batallas del ejército y sometiéndose a cada cosa inhumana que se le ocurre al líder de la familia Kim, ya sea Kim Jong-il, Kim Jong-un o... Bueno, los coreanos del sur no le tienen tanta mala voluntad a los del norte, pero
sí los resienten bastante, sobre todo porque a ellos los consideran sádicos, salvajes pues creo que ya lo han de saber. Las cosas tan bárbaras que llega a hacer el actual líder Kim Jong-un, como tener todavía sus propios campos de concentración para disidentes políticos y la condición de casi esclavitud en la que están muchos norcoreanos. ¿Se resolverá el conflicto? Bueno, tal vez un día, pues ya en varias Olimpiadas los norcoreanos y los surcoreanos han desfilado unidos bajo una misma bandera, lo cual indica ciertas reconciliaciones, al menos momentáneas, pero si algún día se unirán por completo, quién sabe. Bueno, quería dejar esto al final, pero había otros candidatos más meritorios para el primer lugar. Así que esto que voy a mencionar va a ser el penúltimo, porque es lo que más nos incumbe a nosotros los mexicanos. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de la relación entre Estados Unidos y México. Pues nuestras rencillas empiezan desde el siglo XIX, poco después de nuestra independencia, cuando, digámoslo así, Texas, que era un territorio muy aislado y poco atendido por el gobierno, quiso independizarse. Y adivinen quién lo apoyó en su decisión. Claro, Estados Unidos. Aunque en realidad no lo apoyó porque tuviera buena voluntad, sino porque quería anexionárselo él. Malditos gringos. Bueno, para apoyar la separación de Texas, los gringos se fueron directo contra nosotros en una muy desigual e injusta guerra que obviamente ganaron ellos. Y eso derivó no solo en la pérdida de Texas, sino en bastante de nuestro maldito territorio, cosa que nunca los mexicanos han olvidado, hay que tener en cuenta. Y desde entonces la relación ha sido más tensa que el brasier de que el brasier de Sabrina, por decir algo. Dado las características del gobierno gringo, los mexicanos hemos aprendido una importante lección. Si los gringos te quieren ayudar, es porque algo quieren a cambio. Y eso no nos lo quitamos de la cabeza. Porque en realidad sí es en parte cierto. Y bueno, muchas de las relaciones que hemos tenido aparte con los gringos han sido malas porque, empezando por el tema migratorio en la actualidad, los gringos siempre han considerado a los migrantes latinos y sobre todo a los mexicanos como gente indeseable, asquerosa. Un saludo para ti, desgraciado hijo de tu chingada madre de Donald Trump. Y aparte, también nos han visto como, ya de una vez, lo voy a decir, los han visto no solo como inferiores en varias cuestiones, nos ven de plano como raza inferior, decadente, estúpida. Y por eso han tenido a bien la idea de enseñarnos a ser mejores, o lo que es lo mismo, meterse en nuestros asuntos muchas veces. Pero bueno, los mexicanos tampoco cantamos mal las rancheras. Si los gringos consideran que muchas veces, en parte de reconocer lo que somos pura raspa, es porque también muchos mexicanos que han llegado y han hecho negocios allá son narcos precisamente. Aunque claro, no solo debo de reconocer que mucha gente de mala categoría llega a Estados Unidos, sino que deben de ellos de reconocer que ellos tienden a estereotipar a todos. Y ellos ya nos estereotiparon como una de las peores razas. Un saludo a la vieja racista pseudo periodista de Ann Coulter, por cierto. ¿Y mejorarán nuestras relaciones algún día? No sé, eso lo veo difícil. No sé ustedes qué piensan,
pero al carajo, tal vez nunca. Y por último dejé a los meros chingones, los que durante no solo años ni siglos, sino durante casi milenios se han llevado mal. ¿Quiénes son? Fácil. Israel y Palestina. Aplausos para estos ganadores en poca diplomacia y conflicto. ¿Y de dónde surgió todo esto, por cierto? Bueno, pues nos remontamos nos remontamos años antes de Cristo. Pues, verán, los israelitas siempre tenían como enemigos en aquella época a los filisteos, sus rivales más directos, los cuales siempre andaban peleando con ellos porque andaban invadiendo las tierras que el pueblo de Israel tomó para habitar. Y como los filisteos vivían cerca y también eran un pueblo bélico, pues obviamente empezaron a enfrentarse y a hacer desmadres entre ellos. Cuando ya en los tiempos posteriores a Cristo los romanos invadieron la tierra de Jerusalén y destruyeron el templo y la sometieron por completo, muchos israelitas tuvieron que dispersarse, irse a otras partes, cosa que los antiguos filisteos aprovecharon para establecerse ahí. Por cierto, debo decirles que la pronunciación en latín o en arameo de filisteo es Faelestín. ¿Les suena familiar? Sí, porque Faelestín sería la palabra precursora para el término Palestina. Solo que los filisteos no siguieron siendo un pueblo pagano porque luego, tiempo después, ellos adoptaron la religión musulmana. Bueno, en fin. Una vez que el Imperio Romano se hizo pedazos, muchos judíos también volvieron a lo que había sido su tierra, la tierra de Israel. Y ya la encontraron ocupada por los antiguos filisteos, que ahora eran los palestinos musulmanes. ¿Qué pasó? Fácil. Empezaron otra vez los conflictos de ¡ese es mi territorio! ¡Quítate de ahí! O ¡no! ¡Ya es nuestro! Y el conflicto se ha prolongado todos estos malditos siglos y ninguno quiere ceder, en serio, ninguno. Y el resultado de este conflicto, miles, millones de muertos y mucha gente que sufre. Dios. ¿Y tendrá solución algún día el conflicto? Es más probable que antes nos agarre el apocalipsis antes de que ellos se lleven bien. Pero bueno, la esperanza no se pierde hasta el último, pero habría que ver. Yo no sé. Muy pocas posibilidades de reconciliación, pero Dios mío. Bueno, pues esto fue todo por el momento. Bueno, si les gustó este video, denle un like y si les gustó demasiado, hasta compartan con sus compadres en Facebook, Twitter, en sus redes sociales, pues. Y si tienen algo más que agregar, porque siento que me quedé algo corta en este video, y eso que es de mis videos más grandes, más extensos, pues. Si tienen algo que comentar al respecto, abajo en los comentarios. Bueno, pues, soy la bizarra Romina. Los quiero y nos vemos.